Es hora de iniciar. La escuela llega a tu casa. La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit presentan Aprende en Casa. Programación educativa para nivel preescolar, primaria y secundaria. Iniciamos. Secundaria. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020 y nos encontramos en una sesión más de Aprende en Casa a través de Radio Aztlán en el 550 de amplitud modulada. Yo soy el maestro Miguel Román, asesor técnico pedagógico de matemáticas en secundarias generales, y me da mucho gusto poder participar de nueva cuenta en una transmisión más con el objetivo de poder ofrecer apoyo mediante este medio, pues como todos ustedes saben, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se está dando a distancia y los maestros estamos haciendo lo posible por brindar educación a todos nuestros alumnos por distintos medios. Recuerden que esta es la última semana de las 3 programadas como curso remedial. Estas 3 semanas fueron destinadas como una retroalimentación de algunos aprendizajes importantes que vieron el ciclo escolar anterior. A partir de la próxima semana iniciará ya en forma el ciclo escolar. Por el momento, será también a distancia. De las siguientes semanas continuaremos apoyando a la educación por este y otros medios de comunicación. Recordarles que pueden comunicarse ya sea por llamada o por mensaje al teléfono 311-109-1755. Se los repito, 311-109-1755 para que nos compartan sus dudas o comentarios. Antes de iniciar, y como siempre, les voy a pedir que estén cuaderno y lápiz. Continuaremos trabajando con la asignatura de matemáticas, por lo cual será necesario que presten mucha atención, tomen notas y realicen las actividades que aquí les propondremos. Como comentado, en esta ocasión toca el espacio para matemáticas y estaremos trabajando un tema que, al igual que todos, es muy importante. Referencia al aprendizaje esperado, resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división decimales. Hoy estudiaremos y aprenderemos cuestiones relacionadas con este tema. En cuanto a las decimales, bueno, ustedes saben que son números cuya utilidad en el mundo del intercambio comercial y del trabajo es ampliamente reconocida. Se ha llegado a afirmar que estos números se han convertido en protagonistas de todos los cálculos, hasta el punto de que en la práctica desplazan completamente las fracciones, debido en parte a la disponibilidad y uso de calculadoras, computadoras que realizan las operaciones utilizándolos. La importancia de los números decimales radica en que permiten expresar informaciones numéricas que no es posible comunicar disponiendo solo de números naturales. La medición es un ámbito en el que la funcionalidad de aquellos números con facilidad. Los decimales, en cuanto subconjunto de los racionales, implican una ampliación del campo de los naturales, puesto que permiten resolver operaciones o problemas que no es posible solucionar con estos números. Las fracciones, en cambio, las que no son decimales, por ejemplo, un tercio, no pueden representar una expresión decimal finita. Este tipo de fracción mediante las expresiones decimales periódicas e infinitas. Bueno, vamos a iniciar. Como les había comentado, es muy importante a la mano cuaderno y lápiz para que puedan estar tomando nota de todo lo que aquí se menciona. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de problemas con fracciones y vamos a ver cómo resuelven los problemas de multiplicación con decimales. ¿Parece difícil? Pues no lo es. Resolver problemas de multiplicación con decimales o con fracciones es lo mismo que resolverlos con números enteros. Se los voy a demostrar. En quinto y sexto de primaria, ustedes aprendieron a multiplicar números fraccionarios y decimales por números naturales. Sin embargo, ya en secundaria,
es necesario que conozcan nuevos significados y propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, que esta no siempre es una operación que agranda. Es decir, tenemos la idea de que una multiplicación siempre resulta un número mayor, pero no siempre es así, ya que no se calcula en todos los casos de una suma repetida. Es muy importante comprender lo anteriormente dicho y vamos a ahondar un poco más en estos aspectos que al mismo tiempo nos servirán para conocer la utilidad de nuestra vida cotidiana de este tipo de operaciones. Construir una significación adecuada de la multiplicación con los fraccionarios y decimales son necesarios varios acercamientos o tener en cuenta varias consideraciones. Una de ellas se hace cuando pasamos de decir 3/4 de a 3/4 por. Probablemente ustedes saben calcular 3/4 de una cantidad, dividiendo la cantidad entre 4 partes y tomando 3 de ellas. Pero no saben que esas acciones corresponden a multiplicar dicha cantidad. Me gustaría plantearles un ejemplo para comprender un poco mejor. Me gustaría que tomaran nota y prestaran mucha atención. Vamos a ver un ejemplo. En una pista de atletismo mide 800 metros. Un corredor 3 vueltas y otro 3/4 de una vuelta. Para calcular cuántos metros recorrió el primer corredor, ¿qué tendríamos que hacer? Pues es muy sencillo. Es que debemos multiplicar 3 por 800, porque fueron 3 vueltas completas el primer corredor. Entonces, el resultado es 2.400 metros. Para calcular cuántos metros recorre el segundo que dio 3/4 de una vuelta, ¿qué tendríamos que hacer? Con estos datos, habrá quienes mentalmente puedan obtener el resultado. Además, sabemos que hay distintas formas y procedimientos para obtenerlo. Sin embargo, como estamos hablando de multiplicaciones de números enteros por fracciones, podemos inferir que 3/4 de 800 significa dividir esos 800 en 4 partes y tomar 3 de ellas, o multiplicar por 3 y dividir entre 4. Eso precisamente es lo que tenemos que hacer para resolver este problema. Eso es una multiplicación. Estamos multiplicando 800 por 3/4. Para hacerlo, como les había comentado anteriormente, simplemente multiplicar los 800 por el numerador del que es 3. Este resultado nos daría 2.400 entre 4 o 2.400 cuartos. Dependiendo del resultado de esta multiplicación y del dato que busquemos, podemos decidir si es conveniente o no realizar dicha división, ya que pudiéramos obtener un entero o tal vez un número decimal. En este caso, sabemos que esta división sí es exacta, por lo que al dividir 2.400 entre 4, obtenemos como resultado 600 metros, que representan los 3/4 de esa pista de 800 metros. Como ustedes pueden ver, multiplicar no siempre significa agrandar. En este ejemplo, el resultado de multiplicar 800 por una fracción fue menor, 600 metros. El segundo acercamiento consiste en introducir la multiplicación por cierta fracción como una constante de proporcionalidad, así como aplicar la constante por 2. Consiste en establecer una relación en la que a cada unidad le corresponden 2 unidades. Aplicar la constante de una fracción, por ejemplo, por 3/4, significa establecer una relación en la que a cada unidad le corresponden 3/4 de unidad. El contexto de las escalas puede ser muy adecuado. Por ejemplo, un lado que mide 4 en una figura, en una copia a escala mide 3. Para averiguar cuánto miden los demás lados, puede ser útil establecer que por cada unidad de la figura original deben considerar 3/4 de unidad en la copia, o bien que todos los lados de una copia
miden 3/4 en los lados de la figura original. Con estos acercamientos se hace explícito que una fracción cualquiera, como por ejemplo A entre B por C, significa aplicar a C dos operadores sucesivos, multiplicar por A, que es el numerador de la fracción, y dividir entre B, que es el denominador de la fracción. Después de estos acercamientos, vamos a concluir que una multiplicación, un número entero, por una fracción, puede calcularse al multiplicar dicho número entero por el numerador de la fracción, quedando el denominador sin modificarse. Por ejemplo, multiplicar 2 por 5 sextos, multiplicamos 2 por 5, como resultado obtenemos 10 sextos. Como pueden apreciar, es algo muy sencillo. Para continuar con este tema, vamos a realizar un ejercicio muy sencillo. Para esto voy a pedir que elaboren una tabla que represente una situación de proporcionalidad directa. Por ejemplo, espero que tomen nota y estén muy pendientes y atentos a los datos que aquí les vamos a dar. Si para una reunión familiar necesito comprar helado para los invitados, considerando que para cada persona se necesitaría 1/4 de litro de helado, ¿qué cantidad de helado se necesitaría comprar para 2 personas, para 3 personas, para 4 y para 5 personas? Es recomendable que elaboren una tabla en la que puedan ordenar los datos. Pueden anotar la cantidad de personas. En otra, la cantidad de helado necesaria según la cantidad de personas. ¿Qué necesitamos hacer para completar la tabla? Vamos a recapitular. Si yo sé que para una persona requiero solamente 1/4 de litro de nieve, ¿cuánto se requiere para 2 personas? Muy sencillo. Debemos primeramente identificar y comprender que debemos multiplicar. Como son 2 por 1/4. Recuerden que debemos multiplicar 2 por el numerador, que es 1. Entonces, el resultado sería 2/4, a lo cual podemos simplificar esta fracción. Sabemos que 2/4 equivale a 1/2. Significa que para 2 personas necesitarían medio litro de helado. A continuación, hacemos lo mismo, pero ahora para 3 personas. Lo hacemos de la misma manera, multiplicar 3, porque son 3 personas, por 1, que es el numerador de la fracción. El resultado sería 3/4. 3/4 de litro de helado y así sucesivamente. Vamos a tratar de completar la tabla hasta determinar la cantidad de helado necesario para 5 personas. Pero antes es necesario recordarles que después de multiplicar el entero por el numerador de la fracción, ustedes decidirán si hacen o no la división de la fracción. Dependiendo de las necesidades del resultado que estén buscando, puede ser que sea mejor conservar la fracción o tal vez convenga hacer la división. Lo importante es señalar y recordarles que en la multiplicación de un entero por una fracción, solo se multiplica dicho entero por el numerador de la fracción. Entonces, como les había comentado, elaboren la tabla. Pueden elaborar una tabla con 2 columnas, en la cual pueden poner en la columna de la izquierda como título número de personas y hacia abajo escribir una persona, 2 personas, 3, 4 y 5. Vamos a hacerlo hasta 5. En la columna de la derecha de esa tabla pueden poner ustedes como título cantidad de helado, ¿sí? Y posteriormente abajo del título, en los siguientes renglones de esa columna, ustedes van a ir anotando los resultados de esas multiplicaciones. Como primer dato, sabemos que pues para una persona la cantidad de helado necesaria sería 1/4 de litro. Ahí ya, bueno, ustedes lo pueden anotar, para una persona 1/4 de litro de helado. En la siguiente, para 2 personas, ya lo hicimos. El resultado fue 2/4, que lo simplificamos a 1/2, y es lo que necesitan 2 personas, medio litro de helado. Asimismo, ya hicimos
cuánto será necesario para 3 personas. ¿Sí? Para 3 personas, repito, es igual multiplicar 3 por el numerador y nos saldría entonces como resultado 3/4 de litro de helado. ¿Sí? Vamos a hacer entonces, a calcular cuánto se necesitaría para 4 personas. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos 4 por 1, que es el numerador de la fracción, y nos da 4/4. Sabemos que 4/4 es un entero, y lo podemos comprobar. Al dividir 4 entre 4, nos da 1. Significa que para 4 personas vamos a requerir exactamente 1 litro de helado. ¿Sí? Y por último, nos queda simplemente hacer el cálculo de cuánto necesitaríamos para 5 personas. Para 5 personas hacemos el mismo procedimiento. Multiplicar 5 por 1 y nos da 5/4. ¿Qué quiere decir esto? 5/4 lo podemos traer en que necesitaríamos un entero, o sea, 1 litro, más 1/4 de helado. Recuerden que siempre que resolvemos un problema, lo primero que hay que hacer es leerlo bien. Cuando entendamos lo que están preguntando, nos dará igual cómo sean los números, grandes, pequeños, decimales o fracciones. Cuando leamos atentamente el enunciado, lo comprendamos, entendamos qué es lo que nos están pidiendo, pensar en los datos que necesitamos, simplificar si es necesario, y pensar si nuestro resultado tiene sentido para lo que nos están pidiendo. Entonces, bueno, como ustedes pueden imaginar, la multiplicación de fracciones y decimales las utilizamos constantemente en nuestra vida diaria, como se los he mencionado hace un momento, ¿sí? También desde el simple hecho de una receta de comida, calcular intereses, realizar mediciones, calcular, por ejemplo, el área de algún terreno, cuando calculamos las ganancias al cosechar ciertos cultivos, y hay infinidad de ejemplos. Utilizamos la multiplicación de fracciones y de decimales, ¿sí? Bueno, para continuar con el tema, les voy a pedir realizar otros cálculos, pero ahora con decimales. Supongamos que necesitamos multiplicar 5 por 0.7. Para resolver estas operaciones, se observa que por 0.7 equivale a por 7 décimos. Recuerden ustedes que 0.7 es lo mismo que decir 7 décimos, que lo podemos convertir a 7 entre 10. Entonces, al multiplicar 5 por esos 7 décimos, es lo mismo que multiplicar 5 por 7, que es el numerador, y dividir entre 10, que es el denominador, como ya lo habíamos visto. De esta forma, antes de formalizar un algoritmo, multiplicar por un número decimal finito, por ejemplo, multiplicar ahora 5 por 7.1. Podemos separar 7.1 en enteros y en decimales. Se puede multiplicar por su parte entera, 5 por 7, y después multiplicar 5 por este decimal que separamos, 5 por 0.1 o 0.1. Al final, sumamos esos dos resultados y tendríamos el resultado total de haber multiplicado 5 por 7.1. Repito, separamos, es una opción cuando son tal vez números con decimales que son decimales finitas, ¿sí? Repito, el ejemplo de 5 por 7.1, separamos el 7, que son los enteros, y el 0.1, que son los decimales, ¿sí? Multiplico 5 por 7, que da 35, y luego multiplico 5 por 0.1, que me da 0.5, me da un total de 35.5, ¿sí? Esa es una forma que a veces se utiliza para realizar este tipo de multiplicaciones, aunque como sabemos en la actualidad con calculadoras, con el celular que también incluyen calculadoras, pues no tenemos que pasar por todos estos pasos y directamente nos arroja el resultado.
pero sí es importante conocer y practicar este tipo de opciones de forma manual. Vamos a proponer una situación para trabajar esta parte. Por favor, tomen nota y presten mucha atención. Imaginemos una situación en la que una lancha recorre 7.2 metros por segundo. Les voy a pedir que hagan estas operaciones sin usar calculadora, porque en realidad no es necesario. ¿Qué distancia recorrerá esa lancha en 10 segundos, en 8 segundos, 4, 2 segundos? Les voy a repetir los datos para que comprendan la situación, ¿sí? Vamos a imaginar una situación en la que una lancha tiene una velocidad en la cual recorre 7.2 metros por cada segundo que transcurre de tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a sacar qué distancia recorrería esa lancha en diferentes tiempos. Yo les propongo calcular en 0.5 segundos, en 2 segundos, 2 segundos, 6, 8 y 10 segundos, por favor, para que tomen nota. De igual manera, yo les voy a sugerir que elaboren una tabla con 2 columnas, en la cual ustedes van a anotar en una columna, por ejemplo, en la columna izquierda como título, el tiempo. Y abajo ustedes pueden escribir 0.5 segundos, 8 segundos, 6, perdón, 0.5 segundos, 2 segundos, 4, 6, 8 y 10 segundos, ¿sí? En todos esos intervalos de tiempo nosotros vamos a calcular qué distancia recorrería esa lancha. En la columna les voy a pedir que como título ustedes le pongan distancia, ¿sí? Ahí vamos a colocar las distancias que recorre la lancha en esos tiempos. El único dato que tenemos y que sabemos es que en un segundo esa lancha recorre 7.2 metros, ¿sí? Ahora, yo les propongo calcular cuánto recorrería esa lancha en 2 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que como en los otros ejercicios anteriores, tenemos que multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar entonces ahora 2, porque son 2 segundos, por 7.2 metros, que es lo que recorre la lancha por cada segundo. Para la multiplicación podemos utilizar el mismo proceso. Multiplicar 2 por 7, que son los enteros, y multiplicar por separado el 2 por los decimales. Al hacerlo esto nos da un total de 14.4 metros. A continuación, vamos a seguir haciendo los cálculos ahora en 4 segundos. ¿Cuánta distancia recorrería esa lancha en 4 segundos? Hacemos el mismo procedimiento. Ustedes lo pueden hacer desde sus casas, por favor, lo pueden hacer a mano, de preferencia. Si tienen calculadora, bueno, háganlo, pero de preferencia háganlo de manera manual, como ya les había comentado. Por 4 segundos, multiplicar 7.2. Como ya les había dicho, insisto, en este tipo de casos, podemos separar enteros y decimales. Primero multiplicar 4 por 7, que nos da 28. Posteriormente multiplicar 4 por el punto 2, que nos da punto 8. Al sumar esos dos resultados nos da un total de 28.8 metros. ¿Sí? Vamos entonces a elaborar el siguiente. Les voy a pedir por favor que lo hagan ahora con 6 segundos. Aquí es muy importante que tengan cuidado para tomar en cuenta el punto decimal, ¿sí? Traten de hacerlo ustedes manualmente y cuando lo hagan lo confirman con una calculadora, ¿sí? Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, jóvenes, y a todas las personas que nos escuchan, pero es muy importante que tomen en consideración todo esto, practiquen en sus casas y bueno, para mí ha sido un placer el haber compartido este pequeño espacio de nueva cuenta con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido muy provechoso para ustedes.
que hayan aprendido bastante y mencionarles de nueva cuenta que Aprende en Casa también se encuentra aquí en su estación favorita, Radio Aztlán, en el 550 de amplitud modulada. Les dejo a continuación el espacio de español, la asignatura de español, con la maestra Ana Hernández y el maestro Salvador Bañuelos. Se despide de ustedes su servidor, el maestro Miguel Román, esperando que haya sido de mucha utilidad este espacio. Recordarles que sigan sintonizando esta estación y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos en la estación 550 AM por su radiofusora preferida. El día de hoy, miércoles 9 de septiembre, estamos muy contentos de continuar con ustedes. Estaremos acompañándolos mi compañero y amigo maestro de la asignatura de español en secundarias técnicas, maestro Salvador Bañuelos Hernández, y su servidora Ana Hernández, asesor técnico pedagógico de... ¿Cómo está, maestro Salvador? Muy bien, gracias, maestra. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo se han sentido en estas primeras semanas de clases? ¿Ya están listos? ¿Tienen su libreta, lápiz o lapicera para tomar notas de la clase de hoy? Recuerden que continuamos acompañándolos en esta nueva modalidad de educación a distancia. Durante este bloque continuaremos con la asignatura de lengua materna español. Recordándoles que estamos en la tercera semana de nuestro ciclo escolar 2020-2021 y que estas 3 primeras semanas son de repaso. Así es como les damos la bienvenida a su programa Aprende en Casa por Radio Aztlán y en especial a los alumnos de nivel secundaria, ya que recuerden que esta hora está especialmente diseñada para todos ustedes. Claro que sí, maestro Salvador, y les recordamos que ya podemos estar en mayor comunicación con ustedes por medio del teléfono 311-109-1755 de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, donde podemos atender sus llamadas, sus dudas y temas abordados. De igual manera nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, número 311-109-1755, para cualquier duda de los temas que se abordan en nuestros programas. Recuerden que para mandar el mensajito de WhatsApp tienen que escribir primero su nombre completo, grado escolar que cursas y la pregunta. Muy bien. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, les queremos preguntar, ¿cómo les fue al realizar sus actividades de tarea? ¿Escribieron algún cuento de ciencia ficción? ¿Los analizaron? ¿Leyeron algunos cuentos de ciencia ficción para identificar sus características? ¿O investigaron un poco más sobre este subgénero de narrativa? Cualquier duda o trabajo que nos quieran compartir, estamos en el número de teléfono que hace un momento la maestra Ana les dio a conocer. Muy bien, chicos y chicas. Él llama, ¿sabías qué? De la diversidad lingüística. ¿Han escuchado hablar sobre la diversidad lingüística? Si vives aquí en México, lengua originaria, o que tus padres sean quienes la hablan, o a lo mejor tus abuelos también. Haya en tu familia personas que hablen una de estas, pero quizá conoces a alguien que lo haga. Y podría suceder que no hables ninguna de estas lenguas ni conozcas directamente a nadie que las practique. Así es, maestra Ana. Esto habla de cuán diversa es la situación lingüística del país. En nuestro país se hablan 68 lenguas originarias, según los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Podrías nombrarlas todas? Seguramente que no. Eso es una muestra de lo poco que se conocen estos sistemas de comunicación. ¿Y qué es lo que sí sabes sobre estas lenguas? Es por esto que hoy vamos a aprender a investigar sobre la diversidad
lingüística y cultural de los pueblos originarios de México, así como a tomar conciencia de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el país. Y además vamos a aprender a identificar las principales lenguas originarias que se hablan aquí en México. Por lo tanto, en esta práctica te proponemos una serie de actividades para que amplíes conocimientos sobre la diversidad lingüística que existe en nuestro país y que de esta forma puedas valorar qué importancia tienen y por qué son parte de nuestra identidad como mexicanos. Claro que sí. Vamos a escuchar con atención el siguiente fragmento del poema que les voy a leer del poeta Gabriel López Chinas. Asimismo, este poeta es hablante del zapoteco. Pongan atención al breve poema que les voy a leer. Ay, zapoteco, zapoteco, quienes te menospreciaron no saben cuánto sus madres te amaron. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día que muera el sol. ¿Qué tal? Ahora respondan las siguientes preguntas. ¿Qué sentimientos por su lengua transmite el poeta en este poema? ¿Cuál es el tono que emplea? ¿Triste? ¿Alegre? ¿A qué creen que se deba el tono que emplea en este poema? Muy bien, el zapoteco, como vimos, es una de las varias decenas de lenguas indígenas que se hablan en México. ¿Saben qué otras se hablan en nuestro país? ¿En qué se parecen al español? ¿En qué serán diferentes? ¿Crees que esa diversidad de lenguas es una fuente de riqueza? ¿Por qué? A ver, escríbanlo. ¿Saben qué son los derechos lingüísticos? ¿Creen que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos? ¿Qué pasaría si desaparecieran las lenguas indígenas de nuestro país? Porque las lenguas indígenas son reflejo de las costumbres y la cultura de cada comunidad. Por ello, cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. Así es, y por lo tanto, México se ubica entre los 8 países del mundo, la mitad de todas las lenguas originarias existentes en el mundo. Imagínense, además, en América continente, México es la nación que cuenta con mayor número de hablantes de lenguas indígenas. Por esto, hemos elaborado un top 10 sobre lo que no sabías de las lenguas indígenas de México, que a continuación, pongan mucha atención. Número 1. Existen 11 familias lingüísticas distribuidas en todo el territorio, de las que se derivan 68 lenguas y 364 dialectos, de acuerdo con el INALI. Número 2. Son 6.913.362 mexicanos, 10 años y más, los que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.6% de la población total del país, según INEGI. Número 3. Los estados donde se concentra el mayor número de hablantes en México de lenguas indígenas son Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Número 4. Las lenguas en México son las siguientes. En primer lugar, encontramos el náhuatl, después el maya con 11.5%, el mixteo 1%, setal con 6.9%, zapoteco 6.2%, tzotzil 6.2%, otomí 4.2%, totonaca 3.6%, mazateco 3.3% y chol 3.2%. Número 5. El idioma náhuatl, como ya lo vimos anteriormente, es el más hablado por aproximadamente 1,5 millones de personas en el centro de México, principalmente en la capital y los estados aledaños. Sin embargo, sus derivados lingüísticos dependen de cada región. 6. La segunda lengua materna de mayor habla en México es la maya, hablada por aproximadamente 800,000 personas en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 7. En cuanto a la lengua mixteca, es hablada por aproximadamente 320,000 personas, principalmente en Oaxaca, aunque también se hablan lenguas de zonas de Puebla y Guerrero. 8. De las
48 lenguas indígenas que se hablan en México, más del 60%, las 60 están en peligro de extinción, dado que para ellas no existe una forma de escritura. 9. El problema de la desaparición del idioma indígena es mundial, a consecuencia de que no se está enseñando adecuadamente a las nuevas generaciones, por lo que en la adultez se deja de utilizar. 10. Son fundamentales para proteger la paz y el medio ambiente. Gracias a su diversidad, los pueblos indígenas son una gran esperanza para la humanidad. Son fieles guardianes de la naturaleza y la sustentabilidad. Además, sus idiomas representan culturas, sistemas y valores fundamentales para fomentar el desarrollo, la paz y la reconciliación. Cada cultura, cada idioma indígena es un tesoro a conservar por parte de toda la humanidad, tanto indígena como no indígena. Es por esto que es importante conocer la lengua. Se debe a que es el medio por el cual nos comunicamos. Es un elemento que nos da identidad y que nos permite reconocernos como parte de una sociedad. Además del español, actualmente en México, como ya lo mencionamos anteriormente, no hay que olvidar que se hablan 68 indígenas. Para comentar sobre el uso que hacemos de las palabras de origen indígena, les voy a leer la siguiente información. Escuchen con atención, por favor. Huellas del náhuatl en el castellano de México. La lengua náhuatl, como sustrato del castellano de México, contiene manchas muy visibles del idioma de los vencidos aztecas, en la lengua de los invasores y conquistadores españoles. Al conquistar a México, los españoles encontraron allí numerosas frutas desconocidas para ellos, cuyos nombres entraron desde luego al vocabulario cotidiano español, como el aguacate, el jitomate, el camote, el cacahuate, entre otros. El conquistador enriqueció considerablemente su léxico con voces nahuas, correspondientes a productos, cosas y artes que España no tenía. Vamos a leerles unos ejemplos de palabras. Por ejemplo, comal, comalli, que es un disco de barro para cocer tortillas. Metate, metatl, que es la piedra con 3 patas para moler. Tenemaste, tenamastli, una de las 3 piedras que se coloca el comal. Metlapil, metlapili, la mano de piedra para moler. Tlitamayi, el maíz cocido con cal para hacer tortillas. Machigüez, machigua, hacerlo en las manos de maíz, mano, y chihuas, futuro de chigua, que significa hacer. Ahora, castellano de México, todo esto quiere decir el agua en que la tortillera se enjuaga las manos para facilitar el extender la masa de la tortilla. Textal, textal, textli es la masa de harina. Apaste, apaxtli, lebrillo de barro. Tenejal, tenextli, jale, jali, asientos de la cal con que se cuece el maíz y muchos más. Las mujeres mexicanas usan todavía en sus labores domésticas multitud de objetos de arte indígena, tales como metates, molcajetes, que es el morterito de piedra o de barro, metlápides, que es el cilindro para moler el maíz, tejolotes, mano de piedra del mortero, los zacuales, que son las vasijas que se usan en el estado de Jalisco. Seguramente que tu mamá, si escuchó algunas de estas palabras, las va a identificar, pero bueno, ¿qué palabras indígenas de las que se mencionaron utilizan ustedes en la vida cotidiana? Seguro estamos, maestro, que han escuchado muchas palabras derivadas de las lenguas indígenas. Es por eso que es muy importante la riqueza de la interacción entre culturas. Adquirimos la lengua gracias a la comunicación con las personas que nos rodean durante nuestro crecimiento y que nos refieren los objetos cercanos con los que interactuamos. Así aprendemos la lengua materna. De esa manera, de niños, comenzamos a aprender el significado de las palabras al relacionarlas con aquello que designan. Aprendemos de nuestro interlocutor más palabras y gradualmente comprendemos otros significados. Esta es la manera natural en la que se aprende una lengua. Por eso, a esta primera lengua que aprendemos
se le llama lengua natural, lengua materna o primera lengua. Cuando interactuamos con personas que hablan otro, después de un tiempo y de estudios orientados, es posible que aprendamos esa lengua y entonces es cuando ya somos bilingües. La grandeza de la diversidad. Toda comunidad tiene una manera específica de ver al mundo, comprenderlo y relacionarse con su entorno. De esta manera, cada comunidad necesita hablar de quién es, contar sus historias, establecer su identidad, así como irse relacionando con otras comunidades y conociendo las características de esta. En México, las diferentes comunidades han aprendido a reconocerse como parte de la diversidad, en donde las diferentes identidades se encuentran y se relacionan para concebir diferentes maneras de percibir el mundo. Piensen, por un momento, ¿cómo sería el mundo si todos los pueblos fueran iguales? Imagínense, si al viajar de pueblo en pueblo viéramos la misma comida y la misma forma de vestir, ¿qué patrimonio mostraríamos a la gente de fuera? ¿Tendríamos el mismo interés en conocer otros lugares? ¿Ustedes qué piensan? Así es muy importante reflexionar sobre todo esto, porque sabemos que aunque hablemos el mismo idioma, hay muchas variantes del español. En muchos lugares conocemos objetos que se dicen de distinta manera, pero es lo mismo, ¿verdad? Por eso el multilingüismo, manifestación de la diversidad cultural en México, existe, y existe cuando varias lenguas se hablan en un mismo lugar, lo que propicia que sus habitantes conozcan diferentes formas de comunicarse y de interpretar el mundo. En México desde siempre ha existido el multilingüismo debido a la variedad de pueblos indígenas que lo habitan. Recordemos que hoy en día existen 68 lenguas indígenas que se siguen hablando en México, y aunque no todos los mexicanos conocemos esas lenguas, su influencia se ve marcada en nuestro idioma cotidiano. Muy bien, es su turno. Recopilen palabras de origen indígenas empleadas en el español para valorar su influencia en el vocabulario actual. Como hemos visto, en el lenguaje que utilizamos diariamente, empleamos palabras de origen indígena para nombrar personas y algunos alimentos y cosas. Bien, fíjense bien, den respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las siguientes palabras de lengua indígena conocen? Pongan atención. Chocolate, xochitl, coyote, tomate, sopilote, jolote, cacahuate, ocelote, elote, aguacate, papalote, ahuehuete, ajolote, amate, atole, ayate, camote, canica, zapote, maíz, canoa, chiquihuite, chile, caoba, acosil. ¿Utilizan en casa algunas de esas palabras? A ver, anoten ahí cuáles son. ¿Saben a qué lengua pertenecen o de qué idioma provienen estas palabras? Anótenlo, por favor. Así es, maestro. Muy seguro están que más palabras conocen que son derivadas de lenguas indígenas. Como comentábamos, a diario, en nuestro quehacer cotidiano las pronunciamos, porque es un legado que tenemos de nuestros antepasados y que aún están en nuestra vida cotidiana. Aun cuando una lengua no haya influido tanto en otra, mantenerla viva es importante, ya que es la forma de comunicarse del grupo social que la habla. Si una lengua deja de hablarse, se pierde, deja de existir. Por lo anterior, es importante que elaboren un cartel. Vamos a elaborar un cartel en el que ustedes difundan información sobre la diversidad cultural del país y la forma en que la riqueza de las lenguas indígenas ha influido en el español, que anime a los lectores a pensar sobre la preservación de estas lenguas y a contribuir y a evitar su extinción. Por ello, deben recuperar la siguiente información, nos va ahorita a señalar. Muy bien, a ver, esto nos va a servir para elaborar nuestro cartel. Fíjense bien, las preguntas. ¿Qué saben de la cultura de los pueblos de donde provienen las palabras que registraron? Estas que les mencioné. ¿De cuál de esas lenguas y sus hablantes les gustaría saber más? ¿Qué aspectos de la cultura de esos pueblos les interesa investigar? ¿En dónde pueden encontrar información que puedan comunicar mediante el cartel?
Les proponemos que decidan investigar sobre una lengua indígena de nuestra localidad, de su localidad. Por ejemplo, tenemos el cora, el huichol o el tepehuano, para que puedan crear conciencia de la riqueza cultural de nuestro estado de Nayarit. Así es, por lo tanto hay que elaborar una ficha de investigación del grupo étnico que vamos a investigar, por ejemplo, cora, huichol, tepehuán, qué tipo de lengua es, dónde se localizan, número de hablantes, tipo de vestimenta, actividades económicas, las artesanías que se utilizan, vocabulario indígena, cuáles palabras, si hay textos literarios en esa lengua, sus costumbres, tradiciones, si hay mitos o leyendas, en fin, todo sobre ese grupo étnico que vamos a investigar de las lenguas indígenas, maestro Salvador. Muy bien, una vez que tengan reunidos todos esos datos, empiecen a elaborar su cartel con materiales reciclados, los que tengan a su alcance. Lo importante es el contenido. Recuerden que deben de colocar información que haga reflexionar al lector. Ya que terminen su cartel, colóquenlo en un lugar donde todos los habitantes de la localidad puedan observarlo. Bueno, esperamos vayan a tener mucho éxito con esta tarea de este tema, porque ¿qué creen, chicos y chicas? Se nos terminó el tiempo. Fue un placer acompañarlos el día de hoy, esperando hayan disfrutado el tema y bueno, les dejamos eso de tarea. Pueden entrevistar a alguien que hable esa lengua, que también hable español ahí en su comunidad y les puede dar toda la información que ustedes quieran sobre este tema. Se despide de ustedes Ana Hernández y mi compañera Salvador Bañuelos, no sin antes decirles que nos sintonicen el próximo programa en punto de la 1 de la tarde en el 550 AM por Radio Aztlán. Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde.